Capítulo 5. Nunca elogies el cabello de un Uzumaki, por Itachi Uchiha. Itachi, a la edad de 11 años, tuvo que lidiar con algunos problemas que no deberían ser los problemas normales de un niño de 11 años. Como si estuviera a punto de unirse a Anbu, aunque odiaba el trabajo, su clan murmuraba cosas peligrosas sobre la aldea, el odio de la aldea hacia su clan, un exconcejal que les prestaba demasiada atención. Y luego, el miedo constante de que algo le pasara a su familia, a su hermano pequeño, a la aldea. Itachi se sentía estresado. De hecho, era un estado tan constante en su vida que se habría sorprendido si no lo hubiera estado. O ansioso. O en constante espera y temor de que un gran desastre le azotara la vida. El problema es que Shisui era quien le estaba causando estrés, para variar. Por lo general, su mejor amigo estaba allí para tranquilizarlo y mejorar las cosas, pero ahora lo estaba estresando. Shisui, susurró, con un tono demasiado cansado y mayor para su edad. ¿Por qué espías a una profesora asistente de la academia? De hecho, lo estamos espiando, corrigió su primo sin siquiera mirarlo, siguiendo con la mirada al pobre joven en el mercado. Itachi no quería saber nada de eso. ¿Por qué estaba allí? Eso, dijo Shisui lentamente, entrando en uno de los callejones y arrastrándolo. Es Iruka Umino. Chunin. Suele trabajar en la sala de misiones. Se unió a la academia hace poco como asistente. Pero, ¿sabes algo curioso, Itachi? No, pero sé que me lo vas a decir. Él no es un Chunin normal. Eso le hizo estar más interesado, aunque todavía no sabía por qué lo hacían. Shisui había regresado hacía 3 días de la guardia del Hokage y acababa de decidir que espiaría a Iruka Umino y que Itachi lo ayudaría y todavía no sabía por qué. Sin embargo, como de costumbre, no podía decir que no a pasar tiempo con Shisui. Esta dependencia le producía un poco de vergüenza, pero ¿qué se podía hacer? La joven profesora llevaba una bolsa de naranjas en un brazo y papeles debajo del otro y todavía equilibraba una caja. Parecía bastante normal para Itachi. Para un ninja. Y eso es exactamente lo que le dijo a su primer y mejor amigo y en ese momento causa de estrés. ¿Normal, eh? Shisui, demostrando que al menos una vez fue un verdadero Uchiha y que le encantaba el buen drama, hizo una pausa. ¿Normal hasta el punto de rechazar un ascenso? Bueno, no es tan normal. ¿Quién rechazó un ascenso? Itachi evaluó al joven profesor con nuevos ojos. Parecía inofensivo. Demasiado inofensivo. Oh. Exactamente, dijo Shisui con un arrebato de orgullo que le hizo sonreír involuntariamente. Escondiéndose a plena vista. ¿O quizás simplemente le gusta el trabajo? Preguntó esperanzado. Shisui lo miró por encima del hombro con escepticismo. Itachi no lo creía imposible. Si hubiera tenido la oportunidad, también se habría quedado como Chunin, pero nunca la tuvo. ¿Puedo saber por qué me estás siguiendo, Uchiha-san? ¿Cuándo llegó? Eran unos de los mejores shinobi. Pocos podrían sorprenderlos así. Los dos activaron el Sharingan por reflejo. Iruka Umino estaba en la entrada del callejón, todavía cargando cosas y mirándolas con una cara de decepción que le recordaba mucho a su madre cuando Itachi o su Otousan hacían algo mal. Itachi casi se encogió y se disculpó por todo con solo esa mirada. Shisui, sin embargo, no parecía afectado en absoluto. Solo comprobaba algo, comentó su primo con naturalidad, sin parecer afectado en lo más mínimo por haber sido descubierto en el acto. Conociendo a Shisui, no lo era, y eso debería haber sido intencional. Lo que significaba que deseaba esa confrontación. Itachi sospechaba que esto no tenía nada que ver con la vida shinobi de Iruka Umino, sino con algo más personal. Algo que Shisui no contaba. ¿Oh? Sí. Itachi notaba la tensión en el ambiente, a pesar de la conversación casi educada. Verás, Umino-san, tenía curiosidad. ¿Sobre qué? No me imagino qué hice para llamar la atención de la policía de Konoha. En serio. Qué extraño, dijo Shisui con naturalidad. Una sonrisa amable en su rostro era todo menos agradable. ¿Te dice algo el nombre Naruto Uzumaki, Umino-san? Ah. Itachi debería haberlo sospechado, claro. Ese comportamiento errático de Shisui solía estar relacionado con alguien importante para él. Itachi hacía tiempo que había renunciado a aconsejarle a Shisui que tuviera más cuidado con esta situación con los Jinchuriki debido a los problemas del clan, pero por el silencio hasta el momento sobre la razón por la que estaban allí, Itachi imaginó que todavía lo recordaba y pensó que Itachi lo regañaría. Itachi no sabía cómo sentirse al respecto. Más aún ahora, cuando los otros shinobi los miraban como si estuviera a punto de atacarlos. ¿Y cuál es tu propósito al preguntar por él, Uchiha-san?
El tono era terriblemente frío para alguien con una imagen tan cálida y la forma en que habló Uchiha dejó en claro que efectivamente había oído los rumores. Itachi sintió que su corazón se aceleraba. Esto causaría problemas al clan. Shisui tenía que saberlo. Tengo mis razones. Esa parecía la respuesta equivocada, por la forma en que el otro shinobi entrecerró los ojos y su postura se volvió más erguida. Ese hombre era un Chunin, sin clan, sin Kekko y Genkai, y aún así, Itachi casi se encontró dando un paso atrás. Escucha, no me importa el nombre de tu clan, ni la policía, ni esos estúpidos ojos tuyos. Ojos estúpidos. Itachi casi se ofendió. Si tienes un problema con ese chico, tienes un problema conmigo. Ten mucho cuidado con lo que dices ahora. Shisui hizo un sonido alarmante. Probablemente no fue la respuesta que esperaba. Así que te aconsejo que si tienes un problema con él, no se lo digas. ¿Entiendes? No necesita más problemas de los que le dan. Shisui pareció terriblemente confundido por unos segundos. Hasta que apuntó a algo dentro de la caja que llevaba el hombre. Su postura cambió tan rápido que los dos shinobi lo miraron confundidos. Ah, tú también tienes una planta. También. Umino seguía cauteloso, pero con un tono menos amenazante. Shisui asintió, con una sonrisa nerviosa y avergonzada en su rostro. Sí. Creo que tenemos un amigo en común, Umino-san, y eso fue un malentendido. El hombre miró a su primo y luego a Itachi por largo rato, su postura aún no estaba del todo relajada. Creo que deberíamos hablar, Uchiha-san. Itachi suspiró. Sería un día largo. Entonces pensaste que le estaba causando problemas. Iruka Umino parecía otra persona cuando estaba tranquilo. Tenía cierta presencia que inspiraba respeto, pero también relajación. Itachi se preguntó cómo habría sido tenerlo como sensei. Sasuke probablemente lo tendría. Itachi no sabía mucho sobre el tema, así que permaneció junto a Shisui en silencio mientras los tres abandonaban el distrito del mercado hacia otra parte de Konoha, el barrio de apartamentos reservados solo para shinobis. Era un poco impersonal para el perfil que estaba haciendo del hombre, pero no tenía suficiente información. No sería la primera vez que un sensei de la academia hace esto o solicita un cambio de clase, respondió Shisui. Y parecías furioso cuando entraste a hablar con el Hokage, Umino-san. El hombre cerró un poco su expresión. Sí, entiendo cómo se veía. Y no era ningún secreto que no te gustaba. El hombre miró a su primo de reojo, tenso. Shisui parecía relajado. Pregunté por ahí. Umino hizo una expresión de dolor. Las cosas cambian. ¿Qué ha cambiado? Preguntó Shisui casi con indiferencia. Por un momento pensó que el hombre no respondería, pero al final suspiró y asintió, cambiando de dirección hacia uno de los callejones. Iruka miró a Itachi interrogativamente, luego a Shisui. Él lo sabe. Es de la vieja generación. De acuerdo. Tienes razón en que tuve problemas con él al principio, pero eso fue antes de conocerlo. El día del ataque de Nibi, mis padres, bueno. Shisui asintió en señal de comprensión. Fue ignorancia, dijo el hombre con timidez. Como muchos en este pueblo, de hecho. Sus ojos, el hombre negó con la cabeza. Es solo un niño pequeño. Esto pareció complacer mucho a Shisui, quien sonrió. Itachi también se relajó al notar la sinceridad del otro shinobi. Itachi tenía sus problemas con la relación de Shisui con Uzumaki y los problemas que esto traería al clan, pero era imposible pasar tanto tiempo con Shisui sin sentir la protección del chico. Y aún estaba su madre, quien, aunque afirmaba que el clan gobernaba más que Shisui, era evidente que la situación no le era indiferente. Itachi recordó a la mujer pelirroja, recordó la visita al hospital después de ese terrible día, sosteniendo la mano temblorosa de su madre y mirando a un bebé desde el otro lado del cristal. Ni siquiera quería imaginar cómo se verían Shisui o ella si algo le sucediera. Tenía mis dudas cuando entré en la academia, es cierto, y me pusieron como asistente en su clase. No quería. ¿Fue por eso que estabas furioso? No, dijo el hombre con irritación. Ya había tenido esta conversación con el Hokage-sama. Ese día fue otra historia. Pero era sobre él. Escuché parte de la conversación. El hombre miró a Shisui sin impresionarse. Su primo no tenía vergüenza. El joven los miró buscando algo antes de continuar, permaneciendo en silencio por unos instantes. ¿Te preocupas por él?, dijo finalmente, mirando a Shisui de reojo. No se trata solo de Atake-san. ¿Sabes algo de Kakashi? Shisui parecía muy sorprendido y cauteloso. Itachi lo entendía.
La relación entre Kakashi Hatake y Naruto Uzumaki era un secreto a voces entre muchos shinobi. Muchos lo sabían y hacían la vista gorda para no causar problemas con Hatake. Shisui solía decir que Itachi tenía un complejo con Sasuke, pero no se comparaba con el del Capitán Anbu y Uzumaki. Probablemente era lo único que retenía a Hatake en la aldea, lo que lo hacía muy peligroso. Umino-san resopló. Entró en mi apartamento y me amenazó. El hombre no parecía tan incómodo como debería. No es muy discreto para un shinobi tan aclamado. Shisui se rió. No, realmente no lo es. El hombre meneó la cabeza. Me alegra saber que tiene gente aquí para él. Torció la boca y luego suspiró. Fui a hablar con el Hokage-sama sobre su situación en la academia. Perdió 2 años, ¿lo sabías? Shisui frunció el ceño, con expresión defensiva. Él no, lo sé. Umino-san hizo una señal con la mano. Al principio no lo entendí, pero ya lo sé. Itachi los miró en silencio. Shisui parecía furioso, así que fuera lo que fuese, era algo serio. Lo sabotearon, murmuró Shisui. Cuando dejó de quejarse, pensé que se había acabado. No ha terminado, solo ha empeorado. Umino-san empezó a subir las escaleras hacia el complejo de apartamentos. Algunos shinobi lo saludaban al pasar. Parecía ser muy querido. Va más allá de que le enseñe en katas y posturas incorrectas. Me di cuenta de que se corrige solo. Es muy bueno para su edad. Shisui sonrió un poco ante eso. Genio poco convencional. Iruka soltó una pequeña risa y asintió. Todos sus exámenes están mal corregidos y contienen preguntas muy complejas. También hay muchas acusaciones de trampa por responder esas preguntas. Así que pierde, tanto si les responde como si no. Tampoco hay pruebas de trampa, pero a los instructores no les importa. Yo también vi las respuestas. Las revisé todas. El hombre lo dijo como si nada, pero Itachi pensó que no debería haber sido fácil. Sus respuestas son un poco inusuales y entiendo la sospecha, pero no tenían pruebas y se equivocaron al evaluarlo de otra manera. Lo estaban preparando para el fracaso. ¿Poco convencional?, preguntó Shisui con curiosidad. Como un shinobi que ha estado en el campo de batalla, no como un niño que ni siquiera ha salido de la aldea. El hombre lo miró de reojo, deteniéndose en las escaleras. Algunos, si no lo supiera, diría que provienen de un Uchiha. Shisui puso sus manos frente al cuerpo, con una sonrisa en su rostro. No tengo nada que ver. Quizás aprendió algo de pasar tanto tiempo con los Anbu. Umino-san levantó una ceja. Ah, el viejo rumor de que aprendió Kage Bunshin por observación. Shisui se encogió de hombros. ¿Qué clase de shinobi no haría trampa si tuviera la oportunidad?, preguntó Itachi, verdaderamente intrigado. Era parte del arte. No eran samuráis. Esa respuesta, que me dio, me confirma aún más que es un Uchiha. Gruñó Umino-san. En fin. Se detuvo en la puerta. Fui a hablar con el Hokage-sama. Por tu expresión, no dio la respuesta que querías. El hombre suspiró, tomando la caja que Shisui llevaba. No. Naruto probablemente repetirá su año y se quedará en mi clase como su profesor electivo, esa fue su solución. Eso no es justo, dijo Itachi y el hombre asintió. Eso dije. Es capaz y muy avanzado para su edad si se le evalúa correctamente. Se esfuerza muchísimo a pesar de todo en su contra. Su expresión era melancólica, pero también algo orgullosa. Itachi tenía claro que el shinobi apreciaba mucho al chico y que debería haber pasado mucho tiempo con él para saber todo esto. Shisui había pasado semanas fuera de la aldea. Esto debería haber sucedido mientras tanto, o se habría enterado. Él de verdad quería graduarse antes de tiempo. El hombre suspiró con tristeza y luego le sonrió a Itachi. De hecho, igual que tú, Uchiha-san. A mí. Shisui se rascó la cabeza y rió torpemente. Hablo mucho de ti, Itachi. No es justo, pero al menos tendrá una oportunidad contigo. No debería ser así. Tiene 7 años, pasó 2 años en la academia aprendiendo lo que le enseñaron mal, escuchando cosas horribles, sufriendo injusticias y siendo tratado como una plaga. Me sorprende que no se rindiera. Él no es de los que se dan por vencidos. No lo es. El hombre sonrió y los miró. Haré todo lo posible por él. Sé que, debido a ciertas situaciones, tú y Hatake-san no pueden ayudarlo públicamente. Así que realmente conocía los rumores. Y probablemente también del origen de Uzumaki-san. Me alegra que te tenga, Umino-san. La expresión de Shisui era dolorosa. Itachi bajó la mirada. Quería que las cosas fueran diferentes. Necesita toda la ayuda posible. No es el único que sufre injusticias en este pueblo, les sonrió el hombre.
Si necesitan ayuda, ya saben dónde encontrarme. La oferta lo sorprendió y lo dejó conmocionado. La forma en que el otro shinobi lo miró lo hizo sentir aceptado. Itachi, no por primera vez, se preguntó sobre el tipo de persona que Naruto Uzumaki atrae hacia él. Probablemente estará aquí mañana después de la academia, decidió que necesitó un huerto. Ante eso el hombre sonrió ampliamente y Shisui pareció menos triste. Entonces también sabrás dónde encontrarlo. Era una invitación si Itachi conocía una. Itachi no se resistió tanto como debía cuando Shisui lo arrastró al día siguiente del entrenamiento. Aún tenía un día libre antes de otra misión, ahora que estaba tan cerca de convertirse en Anbu. Se dijo a sí mismo que el motivo de su viaje era vigilar a Shisui y también familiarizarse con lo que probablemente sería su misión en algún momento. Aunque Uzumaki ya no tenía guardia Anbu, aún la necesitaba en algunas fechas especiales, como cuando llegaban personas de otras aldeas y en la fecha del ataque de Nibi. La verdadera razón, sin embargo, era que quería conocer al niño, que era tan importante para Shisui y que parecía atraer a tantos shinobi poderosos. El lugar también parecía más seguro que lo que sabía que Shisui solía hacer, que era visitar el apartamento de Uzumaki o encontrarlo en el bosque. Esto parecía sospechoso y podría causar problemas. Allí solo estarían visitando a otro amigo shinobi. Umino-san sabía lo que hacía. No tenía ninguna restricción sobre el chico. De hecho, el Hokage, en cierto modo, le había dado la responsabilidad. No había ningún clan amenazante ni historia que generara conversación. Podía cuidar públicamente de Naruto sin que nadie pudiera hacer nada. Itachi sabía que Shisui estaba tan feliz como triste porque era algo que él también deseaba. Reconocía las miradas de su primo cuando Itachi caminaba con Sasuke o entrenaba con él. Shisui deseaba eso, pero ni siquiera podía hablar con Uzumaki en público sin ser sospechoso. Itachi se sintió triste por su situación. Shisui no se merecía esto. No debería ser así. Llamaron a la puerta, lo cual era raro en una aldea shinobi, tuvo que admitirlo. La sorpresa es que no fue Umino-san quien lo abrió. ¿Genma? Shisui le preguntó al shinobi con el pañuelo en la cabeza y senbon en la boca, quien miró a Itachi con curiosidad antes de asentir a ambos. Uchiha, debiste haber entrado por la ventana, me hiciste perder dinero. Itachi lo miró confundido, pero Shisui solo resopló una risa y entró sin ceremonia. Itachi lo siguió tímidamente y con cautela, mirando a su alrededor. Era un apartamento pequeño pero acogedor. El complejo estaba destinado a shinobis, así que generalmente era impersonal, pero Umino-san había roto ese tabú. Había un estante de pergaminos, libros, un estudio y algunas plantas que Shisui observó con una leve sonrisa. Y había otros shinobi allí, jugando a las cartas o hablando en el suelo. Nadie los miró cuando entraron, pero él supo que todos los habían notado de inmediato. Ruka está en el porche, dijo el shinobi Genma mientras se recostaba en el suelo y le tiraba dinero a uno de ellos, gruñendo por haber perdido una apuesta. Encontraron una caja. Shisui se rió de eso, y los demás shinobi lo siguieron. Debería ser una broma interna. Lo que significaba que esos shinobi probablemente eran sus amigos Anbu. Itachi se relajó un poco con eso. Por eso Shisui parecía tranquilo. Nadie los delataría, porque ninguno de ellos debería estar allí. Itachi siguió a Shisui hasta el balcón y se detuvo al ver al shinobi colgado del mostrador. Reconocería a ese hombre en cualquier lugar. Cualquiera en el clan Uchiha sabía quién era. Kakashi Atake. El hombre tampoco los miró cuando Shisui entró, con la mirada fija en un pergamino. Umino-san estaba a su lado, señalando algo. Los dos estaban más relajados de lo que habrían imaginado en esta situación. Itachi quería saber qué había en el pergamino, pero sus ojos se dirigieron a Shisui, que estaba hablando con una caja en medio de un huerto improvisado en el balcón. ¿Cómodo? La voz de su primo era casual e Itachi se estiró, aún sin entrar, tratando de ver lo que hacía. ¿Shisui ni? Se escuchó una voz soñolienta. Una cabeza salió de la caja y finalmente vio a Naruto Uzumaki. Los ojos eran famosos, o infames. Tan infames como la heterocromía de Kakashi Atake, pero por otras razones. El cabello era más largo de lo que creía, lo que lo hacía parecer peligrosamente parecido al de Yondaime, lo cual no era bueno. Por un momento, pensó que era mucho más pequeño que Sasuke, como para caber en una caja, pero cuando Shisui metió la mano y lo sacó, Itachi se dio cuenta de que ese no era el caso, el pequeño simplemente era así de bueno para encajar en espacios pequeños. Como un gato.
y tal como un gato, pareció estirarse en la mano de Shisui, quien parecía demasiado feliz con la situación, levantando al niño por debajo de sus axilas y empujándolo prácticamente en la cara de Itachi. ¿Ves? Te lo dije. Es el niño más lindo del mundo. Su primo parecía un padre orgulloso e Itachi por fin pudo ver más del pequeño. Estaba sucio y vestía un yukata del que Itachi no sabía el color exacto y con hojas en el pelo. Los ojos parpadearon lentamente, grandes y sorprendidos por el movimiento, somnolientos. Miró a Itachi un buen rato. Itachi saludó, avergonzado, y el chico sonrió con un diente faltante y saludó con una timidez sorprendente, para un Uzumaki. Este es mi primo, Itachi. El chico inclinó la cara, se sonrojó y luego tiró de la barbilla de Shisui y le susurró, no tan bajo, al oído. Tiene un pelo bonito. Lo sé. Shisui susurró en respuesta, igualmente en voz baja. Tu cabello también es muy hermoso. Itachi habló en voz baja y fue obsequiado con una carita muy roja, ojos de colores abriéndose con sorpresa como si Itachi hubiera dicho la cosa más increíble posible. Itachi sintió que algo le tocaba la espalda y miró hacia atrás, pero no había nadie allí. Gracias. El susurro y el movimiento de manos eran exactamente lo que Sasuke hacía cuando estaba avergonzado. Cada instinto suyo se encendió en ese momento, la imagen de Sasuke superponiéndose a la del chico, que seguía mirando de reojo los brazos de Shisui, con el rostro enrojecido al ser atrapado. Itachi miró a Shisui quien sonreía terriblemente satisfecho, acercando al niño y abrazándolo. Shisui sabía que había ganado el caso. No era común que Itachi se sintiera aceptado. Siempre había sido diferente y se había acostumbrado a ello. A las miradas indiferentes y cautelosas de los shinobi y los civiles. Allí, dentro de ese pequeño y estrecho apartamento, rodeado de otros shinobi que tenían tanta sangre en sus manos, se sintió extrañamente bienvenido. Quizás era la tranquilidad de Shisui, o la forma en que Umino-san parecía ser acogedor por naturaleza cuando no estaba furioso. Genma Shiranui era, según le atribuían y le decían los demás, la persona con instinto maternal del grupo. O la mamá gallina. Raidou Unomiyashi casi recibió un kunai en el ojo cuando dijo eso. Sin embargo, Umino-san tenía algo que relajaba a todos y generaba respeto, a pesar de ser un chunin. Incluso Atake-san parecía escucharlo, a pesar de ser el shinobi más fuerte de la aldea, después del Hokage. Itachi no sabía exactamente qué había sucedido cuando los dos hombres hablaron por primera vez cuando Atake-san irrumpió en el apartamento de Umino-san. Al parecer, Naruto dormía allí de vez en cuando, y cuando Atake-san llegaba a la aldea después de una misión, lo buscaba y lo encontraba allí, lo que generó un gran malentendido, como el de Shisui. Sea como fuere, según Namiyashi-san, Umino-san tenía una puerta nueva, una nueva pintura mural y Atake-san actuaba como su guardián. Como ahora, siguiendo a Umino-san con una caja de pergaminos. El comentario de Namiyashi-san generó otro kunai hacia él. En fin, eran un grupo extraño. Anbu, Jounin, Chunin y Jinchuriki, encerrados en un pequeño apartamento, jugando a las cartas y haciendo trampa, e Itachi no se estresaba en absoluto, lo cual en sí mismo era un milagro. Había sido un buen día. Naruto estaba colgado del sofá, haciéndole señales a Shisui a espaldas de los demás, ayudándolo a hacer trampa. Itachi no entendía cómo podía saber las cartas de los demás, de hecho, parecía saber muchas cosas que no debería saber, y eso lo estaba volviendo loco, pero los demás parecían ignorarlo y fingir estar locos, pero Shisui parecía confiar en él y había ganado 2 rondas con eso. Su rostro era liso y los demás no los captaron ni una sola vez. Shinobis. Iruka acababa de cumplir 17 años. Se imaginaba que para un civil aún sería un adolescente, aún lejos de ser un adulto. Para un shinobi, esto era diferente. Para un shinobi huérfano desde los 9 años, aún más. Iruka fue autosuficiente durante mucho tiempo como para ser considerado algo menos que un adulto, a pesar de lo que Genma solía decirle. Genma, que no era mucho mayor que él cuando puso al joven Iruka bajo su protección cuando sus padres murieron, trajo huérfanos a su pequeño apartamento cuando el orfanato estuvo abarrotado durante meses después del ataque de Nibi. El pueblo es tu hogar, todos deberían ser una familia, había dicho Genma. No estás solo, Iruka. Iruka, aún así, creía que ya era un adulto desde hacía mucho tiempo. Aún así, le faltaba mucho para poder al menos beber alcohol, pero no por primera vez en los últimos meses sentía un fuerte deseo de hacerlo. Sabes, no es tan fácil reemplazar este equipo. Gruñó, apartando la vista del otro shinobi, intercambiando una gasa ensangrentada en el lavabo del baño en plena noche, casi provocándole un infarto en el proceso.
Iruka se guardó la etiqueta explosiva en el bolsillo con falsa calma, pero lo habían visto. Era un poco ofensivo que este bastardo pareciera estar divirtiéndose con Iruka. Y sangrando en su baño, otra vez. Iruka hizo una expresión de dolor cuando vio la magnitud del daño desde lejos. ¿No deberías estar en el hospital, Ataque? El protocolo después de una misión es ir directo a la torre a informar. La voz del otro sonaba tranquila, incluso mientras intentaba suturar un enorme corte en las costillas. Ni siquiera debería tener chakra para intentar usar un simple jutsu médico, algo que estaba seguro que un shinobi tan famoso al menos debería saber. Iruka puso los ojos en blanco y fue al baño. El otro shinobi se tensó al instante, pero Iruka no se detuvo y apartó las manos del daño para ver. Era peligroso acercarse a un shinobi con un manual de problemas mentales como ese estando herido, pero estaba demasiado dormido para lidiar con las reglas en ese momento. Porque parece que ya era normal encontrarse con Kakashi Ataque en su apartamento en plena noche sangrando por todas partes. Debería ser la tercera o cuarta vez este mes. Shisui al menos tocó a la puerta cuando llegó y su primo, Itachi, se portó bien, terriblemente ansioso, pero Iruka estaba trabajando en ello. Quería ir y abofetear a Fugaku Uchiha un par de veces. ¿Kakashi Ataque? No sabía qué hora era apropiada para una visita, y mucho menos para qué servía una puerta. Por supuesto, Naruto tuvo que haber heredado esto de alguien. Bueno. Reflexionó, apartando la mano del otro de un manotazo y usando el único jutsu médico que conocía para cerrar un poco la herida. Ambos tienen los mismos malos hábitos. La diferencia es que Naruto tenía 7 años e Iruka encontraba sus visitas fuera de horario algo adorables. Cargando plantas más grandes que él, saltando silenciosamente de su ventana como un gato, solo para preguntar de la nada si Iruka pensaba que Itachi aceptaría casarse con él algún día. Iruka estaba intentando por todos los medios no reírse de ello. O no pellizcarse las mejillas cuando vio a ese pequeño tan ansioso por preguntar sobre ello. Ver a Kakashi Ataque sangrando en el suelo y dándole ansiedad no era nada encantador. Y aún así, estoy seguro de que aún no has ido a la torre. Quería ver a Naruto. La voz era casi tímida. Era raro que Ataque sintiera alguna emoción, salvo una amenaza o cuando hablaba con Naruto. Sí, cenó aquí. Era tarde. Y parece que eso ya era un patrón, la cena era solo la excusa. Iruka no se atrevió a dejar a ese niño solo en casa. No después de la primera vez. Fue a visitarlo cuando ni siquiera estaba seguro de querer estar cerca de lo que representaba, y lo vio sentado frente a la puerta con un cubo y un trapo intentando quitar el grafiti rojo del monstruo. No parecía tener éxito, y a juzgar por la cantidad de marcas que parecían viejas, no era por no intentarlo. El acto en sí lo dejó paralizado en el lugar, viendo las palabras repetidas en las paredes del pasillo de todo el edificio abandonado y descuidado donde un niño no debería vivir. Sin embargo, lo que lo enfureció, y lo entristeció y avergonzó, fue que el chico no parecía en absoluto preocupado. Ni siquiera cuando Iruka le preguntó por los fuertes sellos que rodeaban el apartamento, que lo aislaban del exterior, y él le explicó por qué. Konoha, le había dicho Genma, era una gran familia. Cuidaban de los suyos. Y, sin embargo, el apartamento del chico parecía una prisión, una jaula, construida por él mismo para protegerlo de la gente de esa aldea. Ese niño nunca había sido hostil con nadie allí, lo cual consideraba un milagro dado el trato que recibía. Iruka no era idiota, sabía que ese trato no era solo inhumano, sino una tremenda estupidez por parte de todos. No solo porque se dio cuenta, era un miedo infundado, sino también porque no se acosa a la persona que guarda bien encerrado lo que podría destruirlo. Eso, por supuesto, solo lo reflexionó después. En ese momento, mirando a los ojos a los que había temido durante años, simplemente se sintió muy triste y enojado con las personas que juró proteger. Iruka no se alegraba de enviar a Naruto a casa cada vez que lo visitaba, siguiéndolo por el apartamento de forma silenciosa y distraída. ¿Era un poco excéntrico? Sí. Iruka a veces lo pillaba hablando solo y mirando al vacío. El aire también parecía extraño a su alrededor. Iruka a menudo se sentía observado o tenía la sensación de que había un chakra extraño cerca. Siempre se decía a sí mismo que debía ser de los otros apartamentos, pero aún así, la duda persistía. Y a veces había cosas que parecían desorganizarse. Iruka, sin embargo, se decía a sí mismo que solo estaba distraído. Quizás a Naruto le gustaba hacer bromas. Kami sabe que le gustaba llamar la atención a esa edad. Pero a Naruto no le gustaba llamar la atención. Era silencioso y rara vez hablaba, siempre distraído.
Cuando hablaba, sin embargo, su voz siempre era suave. Como un gato, cuando quería atención, siempre sabía cómo conseguirla, pero muchas veces prefería seguir a Iruka, sujetándole la camisa como si temiera que Iruka se fuera o como si temiera que no fuera real. Físico. Era extraño. Pero extrañamente, Iruka estaba lleno de afecto por ello. Había tantas inconsistencias en él que deberían asustar aún más a Iruka. Y, sin embargo, Iruka no tenía miedo ni se inmutaba. No como antes, mientras escuchaba las historias, que ahora sabía que eran mentiras, sobre el niño del pueblo. Porque Genma lo había llevado a su apartamento y le había dicho que el pueblo era una familia e Iruka, por Kami, lo pondría en práctica. Iruka tenía una teoría sobre las rarezas de Naruto. Tenía una buena teoría sobre todo esto. Pero prefería no pensar en su teoría. No. Ni siquiera pensar en ella. ¿Qué teoría? No hay ninguna teoría aquí. Claro, cuando resolvió esto, no se dio cuenta de que Naruto no estaba tan solo como creía, ni de que con él vendrían shinobi adicionales. Como todo un escuadrón Anbu. Tienes que tener más cuidado, criticó, terminando de curarlo con esfuerzo. Nunca se le dio bien esa parte. Solo sabía lo necesario para cuidar niños. Llora cada vez que te ve herido. El otro shinobi emitió un sonido de dolor al oír eso e Iruka casi sonrió, a pesar de la situación. Ataque no era el shinobi de hielo que vio en la sala de misiones. Al menos, no con Naruto. Ni sobre Naruto. Me dijo, admitió Ataque, mirando fijamente la camisa ensangrentada. Iruka puso los ojos en blanco y abrió uno de los armarios del baño, buscando una yukata que le quedara al idiota. Me dijo que quería graduarse antes para ir de misión conmigo y protegerme. Naruto era extremadamente precioso e Iruka sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La gente no lo merecía. Entonces deberías considerar cuidarte, dijo, intentando no ahogarse. Era una persona emocional, ¿de acuerdo? No es que tenga opciones en las misiones que me dan, Iruka. Umino-san para ti está bien, Iruka. Iruka a veces detestaba a este tipo. Sin embargo, la información lo detuvo. Señor Hokage. No tiene muchos otros a quienes enviar a las SS. Iruka frunció el ceño. No le sentaba bien. Ataque no era mucho mayor que Iruka y llevaba años en esto. El hecho de que el Hokage también lo alejara de la única persona que lo hacía menos suicida tampoco le sentaba bien. Lo envió a misiones de la SS mientras lo mantenía alejado de lo que cualquier ciego vería. Eso era lo que le dejaba al shinobi con algo de voluntad de vivir. Lejos de Naruto, el hombre parecía un cascarón vacío. Eso no le convenía. De hecho, le molestó. No pienses demasiado. No hay nada que hacer. Miró al otro shinobi. Naruto lo quería como a nadie. Iruka, durante el último mes, los había visto juntos cuando no estaba en una misión, protegiéndolos en esos encuentros ocultos como si fueran criminales. Y luego estaba Shisui Uchiha, quien era más joven que Iruka, pero un shinobi que había luchado en la guerra. Shisui parecía brillar como un jutsu de fuego cada vez que veía a Naruto, actuando finalmente como un niño que parecía no haber tenido la oportunidad de serlo. Shisui y Itachi buscaban con recelo en la aldea algo que no fuera su culpa, especialmente ahora que el clan Uchiha había quedado aislado en el distrito. Los niños Uchiha en la academia, comiendo aislados del resto mientras los profesores susurraban cómo el clan había causado la crisis con Nibi. Iruka olió la crisis política y supo que quienes siempre pagaban eran los más débiles. Shisui Uchiha no era un shinobi débil, pero Iruka aún sentía todo su instinto protector gritando al ver a esos dos chicos tan relajados en su apartamento, pero preparándose para la guerra al salir por la puerta. Shisui y Ataque parecían ser las personas más importantes en la vida de Naruto, y eran solo las dos personas con las que tenía prohibido estar, lo que enfureció muchísimo a Iruka. Estaban bloqueando a las únicas personas que parecían preocuparse más por ese niño. Y en ese momento, Iruka decidió que haría algo al respecto. Dúchate y cámbiate de ropa, dijo, cubriendo al otro con la toalla. No quiero ni una gota de sangre cuando despierte. Sí, Iruka-chan. Iruka tocó la etiqueta explosiva mientras contemplaba. Kakashi desapareció rápidamente de su vista antes de poder tomar una decisión. Lo que Iruka no sabía, y quizás sería mejor no saberlo por ahora, es que su pequeño apartamento estaba lleno. Kusina estaba sentada junto al futón donde dormía su hijo, escuchando la conversación con satisfacción. Vio un fuego en los ojos de Iruka Umino. Sabía que de allí solo surgiría el caos. Kusina estaba ansiosa. Izuna estaba, como siempre, justo detrás de Iruka, fascinada por el otro shinobi.
si no lo supiera bien, diría que estaba enamorado. Debería ser algo propio de los Uchiha, un interés por la gente competente o algo así. O personas con un Sharingan, porque Kakashi parecía bastante feliz de obedecer a Iruka. Tobirama, ya había pasado el período de formalidad con el tipo después de tantas veces que quería matarlo de nuevo, miraba con interés los pergaminos de los estantes. Ahora que los tres, de alguna manera, habían logrado tocar algunas cosas, parecía feliz jugueteando con lo que podía y leyendo lo nuevo que aún no había leído. El empollón. Minato se llevaría bien con él. Pensar en Minato le trajo el viejo dolor. Kushina se preguntó si Minato había logrado imprimir chakra en Naruto como lo había planeado. Ella había muerto antes de que él pudiera hacerlo con el suyo, y quizás fue suerte, o no habría tenido la fuerza para estar con Naruto, pero Minato vivió más tiempo hasta que selló a Nibi. Tal vez esta huella, los fantasmas estaban marcados con chakra, tal vez Naruto pudiera ver a su padre, incluso con su alma atrapada en el Shinigami. Si tan solo supiera cómo hacerlo sin poner en peligro a toda la aldea, y especialmente a Naruto. Aunque el Bihulu parecía mucho más feliz con su bebé que con ella, liberar el sello acabaría matando a Naruto en ese instante. Su cuerpo nunca soportaría tanto chakra. Negó con la cabeza y miró hacia la puerta del baño cuando Iruka se fue. Sabía que Sakumo estaba cerca, aunque rara vez lo veían bien. Parecía más tranquilo que cuando llegó con Kakashi momentos antes, seguido de cerca por Obito y Rin, presas del pánico como siempre que Kakashi se lastimaba en una misión. Había otros fantasmas allí, shinobi en el edificio. Ninguno de ellos eran los padres de Iruka, quienes debían de llevar años desaparecidos. La mayoría de los shinobi no podían quedarse mucho tiempo. Miró al joven shinobi, quien se acercó a Naruto, agachándose y rozándole suavemente el rostro con expresión indescifrable. Sin darse cuenta, se acercó mucho a Kushina, y sus manos casi se rozaron mientras ella acariciaba el cabello rubio de su hijo. Konoha es tu familia. Debería serlo. En fin, su voz era baja y suave, pensativa. No estás solo, Naruto. No te abandonaremos. Los otros fantasmas se detuvieron y miraron la escena con expresión solemne. Kushina sintió que le picaban los ojos. Las palabras la impactaron más de lo que imaginaba. Recordando a un niño inmigrante pelirrojo, una aldea destruida. En cierto modo, comprendió que Naruto siempre fue un extranjero en su propia casa, como ella. Nunca fue aceptado. Era la primera vez que alguien vivo le decía eso a su hijo. Los demás actuaron, pero nunca lo verbalizaron. Su mano tocó la mano del shinobi, quien pareció sentir el frío, frunciendo el ceño. Ella tenía que hablar. Tenía que agradecerle. Gracias por cuidar de mi hijo. En ese momento, la miró rápidamente, como si hubiera dejado de respirar. Sus ojos miraban la pared detrás de ella, sin verla realmente, pero no importaba. Él te escuchó. Tobirama susurró, mirando al joven shinobi que todavía estaba mirando la pared con una expresión angustiada. Kushina, él puede oírte. Notas del autor. Kushina, viendo la escena de Itachi lavando el cabello de Naruto. Y aquí vamos. Y Iruka está aquí. Con galletas. Iruka y Naruto y el acto de conquistar shinobi. Pero la verdad es que a todos les gusta Iruka y su apartamento es su punto. Sobre la academia. Sí, Naruto hace trampa cuando hacen preguntas que no deberían. Los fantasmas están ansiosos por ayudarlo con eso, especialmente Izuna. Su filosofía es si no te atrapan, no sucedió. Entonces Iruka sospecha de un Uchiha porque hay un Uchiha. Jaja, el punto es que él es inteligente, especialmente porque fue estimulado por tantos shinobi diferentes desde una edad temprana. Sin embargo, no piensa como un estudiante de la academia, sino como un shinobi ya veterano, porque aprendió de ellos todo lo que sabe, por lo que siempre tendrá una respuesta poco convencional a las cosas, pero tendrá dificultades con las cosas más básicas porque se saltó estas fases. También tiene hiperconcentración, por lo que puede trabajar duro en un área y descuidar otras si no lo ayudan. Afortunadamente, tiene mucho apoyo, de los vivos y de los muertos ahora. Las cosas se pondrán bastante caóticas de aquí en adelante. En el próximo capítulo, Naruto hará amigos en la academia y otro fantasma aparecerá en la zona. Shizuya y Itachi aparecen de nuevo. Y, por supuesto, Iruka empieza a tramar algo. Lo siento, todavía no he respondido a los comentarios del capítulo anterior. Y para quienes siguen la teoría del caos, el siguiente capítulo está casi terminado. PD. Naruto va a tener un flechazo infantil por Itachi durante mucho tiempo, pero eso no es un Itanau.
Solo tiene el viejo problema de los Uzumaki con su cabello elogiado y el viejo problema de Minato viendo a alguien con un cabello hermoso y todavía el viejo problema de Kushina viendo a alguien que se parece a Mikoto. Kushina estuvo enamorada de Mikoto por un tiempo. Entonces, cada vez que alguien elogia su cabello, que se estaba dejando crecer para parecerse al de su madre, Kushina se preparará para el caos.